tekoretia hapy aguapy Iñasãiñepyrũ ha ojepe popysóma irundyvéva yvytupepore Pujoe Radio Nacional del Paraguay 920 AM rupive. Peina hokypuha hekovejeráma tembiapo hérava Paraguay ñe'ẽte. Paraguay ñe'ẽte, un programa oficial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas que se emite por esta emisora. Paraguay ñe'ẽte. Toikobékena hata imbareteveko ereíre Paraguay ñe'ẽnguéra ha hekotee. Camilla se prende pua Nei qua vai te va semba erguas Aro pura gente cusa cacuete Vamos piro prendada guavira ponte Imbollero atapeario iba Upepe daisa o soñembo Va por ahí, ya ocupí, vaya por ahí, te va a guavirar por ti. Caballero, pueblo, sepe como peba. Y catuve, iba de que me a beber. Y tature, y se siempre parece, va que salga, y cruzaba la cueva. Maite y Joribeda, Mamabaité 920, Radio Nacional del Paraguay AM, RG Oyapuzacábape, Baise Papende Pujarede, Asayemi, Hia Shebo y me Peime Ponayo Aite, Apeina Cobaco Pau, Cobaco Tembiapo, Rombosaco Iba, Secretaría de Políticas Lingüísticas, Huive, Paraguay Ñenguera Zambuja, ya vais supe guaranime, Heraba Paraguay Ñete. Viernes ya veramos, yepi arapoten ya veramos, y me voy a decir, yepi 10 arabo, vive 11 pb cobaco pujoe, rupi ve apenas orebu apo, yepi de guaisa, pomo inuta, cobaco peten arabo, pucu cuella bebé, jaje pupepa, tañaño mongueta mi, yepi de guaisa, ñaneñi enguera, recoreje, opa, ni talla, huerecoña neneta pupe, javei estado vive, cobaco secretaría, vive pamba eisa, oñeñija, oñeñepia, ajina, y gato jamaisa con añe hoy cobeba ñandene tapupe he cobere sain a cointe ta imbarete a cointe hay porujara tobe toyerovia iñe RG tobe toicobe iñe M araka de ani omboque ha ani oñe omboque supecuera vei o pau mi bareje ningoñe e peñan de ley de lenguas ñan de ley ñe enguera reje guaja eva 4251 y por ahí te van aña moñe pe baña esa y yo haya esa pamba e pona o iba pupe he iba y pupe ha cobaco secretaría vive estado orera pe o yeguatajina cobaco ley ari y gato huache ñangareco ñaneñe enguera reje ñanene tampupe hoñe motenondemo con ibeñe ete ella huerecoba estado y hoy cobeba en ajamo con ibeñe ete pe guaranija castellano pe haupeinte y yiquere hoy jeta ñe hoy cobeba ñanene tampupe abei ha eva mi upucuera o mi indígena ñe jeta hoy ñanene tame ha abei putagua ñe o uva coi co abei en netame o gueruba ñe ha heko ha abei oi iñe enguba ñe lengua de señas o pau mi bareje secretaría omba apo apenas co arape ñañe eta PTI tembia poca cuaite oye güero guataba hina oye yugo secretaría guive RG co arape 28 de octubre o pa yema co ya su jova lleva hañamos un hambre que tuve ya ko arubo ikatu apenas ko arape ho sai con eva te invierno ba eva te araro umba eva 11 grados a esa y con curi con aitera moya huere ko
26 grados, 29 pebeyeco, Hakutako árabe y meteorología. 10 de la mañana, 8 minutos. Ha ikatupe orere noi, ya ñomo que tajanguaye pibe guaisa, hasta momina PM, teléfono de la radio. 021 390 375 tena 372118. Amo coin pumburu rupibe ikatupe y que haño mongeta comba roñi etajare jinako árabe hape ikatupe ñemombe urebe pemombe upeneremiandu peneremimoa pende yesakuapu ko amba roño mongeta jareje amba isape pe yesakuapu rupibe ikature iputumo ikatu hawaisa secretaría hoy puku imbare TV envia poco ereire heta imbare TV ha akointe tomba apokune tanyamba apokune union de paña neñe enguera recore heto beta he cobere sain opabaite Derlis Villalba seinu amoite operador ha está pianto mo no cotenvia po opaite tapisa ba po veiko pujo epe se maite iroru magma pe ha huyetaite akointe o que core he cotenvia poca qua. El tema que esta mañana queremos abordar en este espacio de Paraguay ETE es el proceso de documentación y revitalización de la lengua guaná, que es encarado este trabajo desde una dirección de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que es la Dirección de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas, y está con nosotros la directora general de esta dirección, la señora María de las Nieves Montiel. Maitei Arnaldo, maitei Jorubeba Opababeña Nerendúa PABI, se pujarebe por hija, se pujaroru aimere ko pujarebe penendie ko pujoeru pibe. Awuyemante directora ore moinureje, ha peina ore putumomina ha toroi kuave mi ko tembiapoca kuaite oñemotenondeva secretaría wibe, pemba apoa peyubo hina co pueblo guanandi de Iñe Ereje. Y antes de entrar a hablar específicamente de la tarea de documentación y promoción de la lengua guaná que viene encarando la Secretaría de Políticas Lingüísticas, si podés comentarnos en breve resumen, el pueblo guaná, a qué familia lingüística pertenece, dónde está asentada la comunidad y por qué se ha tomado como caso prioritario desde la SPL en cuanto al trabajo de documentación y promoción de esta lengua. Bueno, si miramos las estadísticas, Arnaldo, el pueblo guaná es uno de los pueblos minoritarios que tenemos en el país. Según el censo, tiene una población aproximadamente de 393 personas. Estas personas se encuentran tanto en la región oriental como en la región occidental. Uh-huh. En la región occidental tenemos en el departamento de Alto Paraguay y también algunas comunidades en el departamento de Presidente Hayes, donde los pobladores pertenecientes al pueblo guaná se encuentran en comunidades interétnicas. Es decir, que viven con otros pueblos indígenas, por ejemplo, en una misma comunidad conviven los angaité, los anapaná, los guaná, ¿verdad? Y en la región oriental contamos con una comunidad donde están solamente ellos, los guaná, ¿verdad? Se encuentran específicamente en Vallemí, a 8 kilómetros de Vallemí, en el distrito de San Lázaro, en Concepción. Uh-huh. Este pueblo pertenece a la familia lingüística Mascoy. Conjuntamente con los angaité, los anapaná, los Mascoy, los Enset, los Enlet, ¿verdad? Conforman la familia lingüística Mascoy. Y en Río Apa, que es la comunidad indígena donde se encuentran, digamos, todavía sin ese mestizaje con otros pueblos, actualmente están viviendo aproximadamente 100 personas, entre niños, adultos y también ancianos, ¿verdad? Esa constituye la población guaná en este momento en nuestro país. ¿Y es el pueblo más pequeño si comparamos con los otros pueblos indígenas? No, tenemos un pueblo que es todavía más pequeño, que más minoritario aún, que son los Tomarajo.
que según los datos del último censo estarían llegando a un poquito más de 150 personas. Y si miramos la lengua guaná es la más débil, entonces, en cuanto al uso en el Paraguay. Sí, si miramos el porcentaje de uso de la lengua por la población, la lengua guaná sí es una de las lenguas más debilitadas. En este momento, los que hablan la lengua son mayoritariamente ancianos, ¿verdad? 4 de ellas, de las ancianas, tenemos en la comunidad Río Apa. Sabemos que también en la región occidental, en el departamento de Alto Paraguay, existen otros hablantes de la lengua, ¿verdad? Pero en la comunidad Río Apa solamente tenemos 4 ancianas. Si comparamos el porcentaje de hablantes, digamos, sin mirar la población, ¿verdad? Sino directamente con la población, entonces podemos decir que el porcentaje es muy bajo. Pero si miramos la población, los tomarajos están en mayor riesgo porque son solamente 150 personas, ¿verdad? Como pueblo. Ahora, de estas 150 personas, casi todos están hablando su lengua. Esa es la ventaja cuando miramos la lengua. El uso de la lengua, exacto, sí. Son los 2 pueblos que se encuentran en mayor riesgo de extinción, inclusive como pueblos, ¿verdad? Por la cantidad de población que tienen ya, que pertenecen a ese pueblo, ¿verdad? Pero, como te digo, los tomarajos siguen hablando en un alto porcentaje su lengua, sin embargo, los guaná ya casi no la hablan. ¿Y cuándo la SPL empezó a incursionar a esta comunidad, directora? ¿En qué año? Bueno, en el año 2013, en el marco ya de la gestión del gobierno nacional, ¿verdad? Miramos precisamente, teníamos que tomar la decisión de cómo iniciar la atención a las lenguas indígenas, cuál sería el criterio que iba a orientar nuestra gestión. Entonces, vos sabés la situación de la Secretaría. No tenemos, en aquel tiempo, ¿verdad? No teníamos vehículo para llegar hasta las comunidades. Y generalmente las comunidades están un poco alejadas y el acceso también es bastante difícil. Entonces teníamos que, sopesar todas esas cuestiones y tomar la decisión de cuál sería el criterio que tomaríamos para iniciar el trabajo de atención a las lenguas indígenas. Y miramos las estadísticas. Miramos las estadísticas del censo. En ese momento teníamos el resultado preliminar del censo 2012, teníamos el resultado del censo 2002. Miramos también el acceso, cómo llegar hasta las comunidades. Miramos también la cantidad de población de las comunidades, de los pueblos. Y finalmente decidimos trabajar con las lenguas con los pueblos cuyas lenguas se encuentran en mayor peligro. Y fue así que nos aventuramos a buscar la comunidad Río Apa. En ese índice estaba en primer lugar, ¿no? Como la lengua más debilitada. Sí, estaba y sigue estando, ¿verdad? Entonces, tomamos como criterio eso, las lenguas, atender en primer lugar las lenguas que se encontraban más débiles, ¿verdad? Más debilitadas en el uso. Y ese fue el criterio que nos movió. En noviembre del 2013 llegamos hasta la comunidad indígena Río Apa en el distrito de San Lázaro, en Concepción. ¿Cómo fue el recibimiento por la comunidad? Porque yo me imagino que un pueblo indígena pequeño del que nos hablas, y sabiendo que nuestros hermanos indígenas sufren de tantas necesidades, tantas carencias en muchos aspectos, y me imagino yo que la prioridad no sería para ellos salvar la lengua debilitada. Entonces, ¿cómo fue para convencerles a los integrantes de esta comunidad para que puedan acompañar esta tarea? Porque este trabajo, me imagino que no es un trabajo monopolizado por la Secretaría, sino conjuntamente con la comunidad y en pleno convencimiento de que vale la pena. Entonces, ¿cómo fue ese trato con los integrantes de la comunidad, con el líder, me imagino? Bueno, en primer lugar, Arnaldo, decirte que no me gusta tanto esa palabra convencer, ¿verdad? Porque nosotros buscamos
de que las propuestas o en este caso las políticas que están definidas en las leyes, que ellos los conozcan y tomen las decisiones de lo que ellos quieren realmente hacer, ¿verdad? Con esa política, porque es un derecho que ellos tienen. Que en ese momento, lastimosamente, la ley de lenguas estaba muy poca difundida, ¿verdad? Y especialmente con los pueblos indígenas. Inclusive hasta hoy hay líderes en reuniones cuando nosotros vamos y hablamos de la ley de lenguas, dicen, entonces, nosotros llegamos a la comunidad Río Apa con la ley de lenguas, les contamos a ellos qué establece la ley y que existe esta secretaría y cuál era la misión de la secretaría. Y que dejábamos eso en manos de ellos para que ellos puedan tomar la decisión de qué es lo que ellos realmente quieren hacer, ¿verdad? Bueno, en realidad fue un día de mucha sorpresa y muchas emociones, porque fuimos un poco, si bien queriendo saber cuál sería la reacción de la comunidad y saber de primera mano, ¿verdad? Porque hasta ese momento los estudios, tanto antropológicos como lingüísticos a los que habíamos accedido, decían que la lengua ya estaba prácticamente muerta y que los pobladores ya no tenían ninguna intención de revitalizarla, ¿verdad? De volver a usarla. Y fue una sorpresa muy agradable de que cuando llegamos, y como te comentaba, hablamos de la ley de lenguas, de la secretaría, la misión que nos llevaba hasta ahí, la comunidad reaccionó muy favorablemente. Inclusive las abuelas que participaban de la reunión ya empezaron a hablar en su idioma. Y fue un día realmente de muchas emociones. No esperábamos eso, no estábamos muy seguros de que iba a ser así, ¿verdad? Como dijiste cuando comenzamos a hablar, fue una aventura para la SPL. Sí, fue una aventura por todo lo que en ese momento también constituía llegar hasta la comunidad misma, ¿verdad? Muy alejada de la capital. Sí, en ese momento la ruta, por ejemplo, de acceso Concepción-Vallemí estaba iniciando la construcción, ¿verdad? O sea, teníamos como 6 o 7 horas de viaje desde Concepción a Vallemí por un camino bastante feo, casi intransitable. Y bueno, llegar hasta allá, tuvimos el apoyo de las autoridades locales, tanto de la Municipalidad de San Lázaro como de los concejales también departamentales de Concepción desde Vallemí, ¿verdad? Y bueno, ese mismo día en la reunión ya se generó un interés por volver a revitalizar la lengua. Nosotros planteamos de que este trabajo necesita de mucho compromiso comunitario y de mucha participación de parte de la comunidad, de los miembros de la comunidad, de niños, jóvenes, adultos, y que nosotros seríamos desde la SPL como los dinamizadores para que este trabajo se haga realidad, ¿verdad? Bueno, quedamos en ese momento con la idea de que, había un interés y que nosotros volveríamos mientras en ese interín ellos iban a conversar sobre este tema, porque realmente también era un tema nuevo, a pesar de que se despertó el interés, las abuelas ya estaban entusiasmadas con la idea, pero ellos tenían que conversar como pueblo, como comunidad, ¿verdad? Y nosotros no podíamos estar en esa conversación. Pero también en ese momento nos dijeron que ellos necesitaban otras cosas, necesitaban la atención del Estado. Comentaban que nunca había llegado el Estado hasta allá, necesitaban servicios de salud, necesitaban ampliar la cobertura escolar, por ejemplo, en la escuela. Disculpe, ¿tienen tierra propia por lo menos, directora de esa comunidad? No tiene tierra propia, Arnaldo. Ese también es otro tema pendiente y que ya también en ese momento manifestaron, ¿verdad? La titulación de la tierra, la ampliación también de la tierra, ¿verdad? Porque según los registros del INDI, ellos tienen en este momento 62 hectáreas, ¿verdad? Y es muy chico, aparte que es una zona que cuando el río Apa sube es inundado. Entonces tienen ese riesgo también. Tienen ese riesgo, lo cual también dificulta la producción, ¿verdad?
y bueno, necesitaban de todos. Entonces, nosotros vinimos a hacer como buscar la alianza de las diferentes instituciones para poder iniciar este trabajo con la comunidad Río Apa del pueblo Guaná. ¿Y tuvieron ese respaldo de otras instituciones, directora? Sí, tuvimos y seguimos teniendo el respaldo de todas las instituciones, ¿verdad? Llegaron hasta allá desde el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Indígena. Llegaron desde el Ministerio de Agricultura con proyectos de producción. Llegaron también desde la Secretaría de Cultura, porque nosotros también somos conscientes de que cuando hay otras necesidades que hacen a la vida misma, que hacen al buen vivir, ya no, la lengua pasa en un segundo plano, ¿verdad? O sea, le quiero mucho a mi lengua, a mi cultura, pero yo necesito comer, necesito cuidar mi salud. Sí. Claro, entonces buscamos esto. Tuvimos el apoyo de la Secretaría de Acción Social, de la Secretaría de Emergencia Nacional, también la Secretaría del Trabajo a través de SINA Focal, el Ministerio de Educación también, por supuesto, y el INDI, el Instituto, la principal institución, el Instituto del Indígena, ¿verdad? Que estuvo siempre apoyando todo este trabajo. Y bueno, iniciamos así como una cruzada nacional, digamos, por el pueblo Guaná. Entonces, estas instituciones también iban con sus diferentes proyectos misionales y nosotros trabajábamos la parte lingüística. Me emociona incluso escuchar como una aventura que usted asume y su equipo, ¿verdad? Esta tarea, y que ha despertado seguramente el interés de toda la comunidad, por eso que hasta ahora reciben el respaldo de todos ellos para seguir trabajando en este gran proyecto de revitalizar la lengua guaná. Pero sigo preguntándoles en los inicios cómo fue. ¿Cómo encontraron en la comunidad si se hablaba la lengua, quiénes hablaban, y si no hablaban la lengua propia, en qué idioma hablaban? ¿Por qué abandonaron su lengua, directora, ellos? Bueno, como te decía, hablaban solamente ya las abuelas. Cuando nosotros hicimos un sondeo de si había alguien más que hablaba la lengua, encontramos un no rotundo. Ya nadie habla. Inclusive la generación que está teniendo 40 años, digamos, para abajo, ya nadie habla la lengua, no entienden, y bueno, eso fue lo primero que tuvimos en ese momento. Las razones por las que han abandonado son muchas, Arnaldo. Convengamos que este pueblo es un pueblo que sufrió, digamos, el desarraigo ya desde hace mucho tiempo, porque ellos, buscando también un buen vivir, buscando mejorar algunas condiciones, se acercaban a veces a estancias o en el caso de ellos específicamente a la taninera, ¿verdad? Particularmente el de Carlos Casado. Entonces por ahí, y con, digamos, el contacto fuerte que tuvieron con la población no indígena, afectó que ellos fueron dejando el uso de la lengua, y también muchas de sus prácticas culturales se fueron debilitando, y como que se fueron volviéndose un paraguayo o un no indígena más, ¿verdad? Parecidos a nosotros, que no tenemos esa cultura, ¿verdad? Y fueron abandonando sus prácticas. Desde que vinieron a Vallemí, que hace ya como 30 años que están asentados allí, ellos dicen que han dejado de hablar completamente su lengua. Y fue así que solamente estaba ya en la memoria de las 4 abuelas, ¿verdad? Esta situación, nosotros al iniciar el trabajo y al despertarse nuevamente el interés hacia la lengua, nos dimos cuenta de que no era tanto así. De que había personas que conocían la lengua, pero que no se animaban nomás a hablar, ¿verdad? Quizá por la falta de práctica, ¿verdad? A veces nosotros sabemos, con el guaraní paraguayo mismo, muchas personas dicen, yo entiendo, pero no me animo a hablar porque tengo vergüenza, tengo miedo a equivocar. Y bueno, es una situación similar
que eso sufren. que menciona, directora. Por un lado, esa puede ser la razón, la falta de práctica, y también no puede ser también motivo el desprestigio, si podemos hablar de eso también, de la lengua. Entonces como que tenían vergüenza de decir que hablaban y adoptaban la lengua más fuerte, que seguramente es el guaraní paraguayo, el castellano. Podría ser también, ¿verdad? No me arriesgaría a darte una respuesta, Arnaldo. Habría que hacer un poco más de estudios, conversar un poco más con ellos, ¿verdad? Y lo que vemos en este momento es que hay mucho orgullo por ser guaná, ¿verdad? Entonces, quizá pudo haber esto estado un poco debilitado en ese momento, ¿verdad? Pero en este momento, hoy, en la actualidad, hay mucho orgullo por ser guaná, por pertenecer a este pueblo, por las prácticas culturales, por la lengua. O sea, eso hoy ha cambiado en todo caso, ¿verdad? Los motivos, como te digo, creo que tendríamos que indagar un poco más. ¿Y hablaban más bien el guaraní paraguayo, el castellano? ¿O? Sí, la lengua de contacto es el guaraní paraguayo. Es un guaraní con, digamos, algunos elementos quizá de aquella lengua, ¿verdad? De la lengua materna, pero es el guaraní paraguayo. El castellano muy poco. Algunas personas lo hablan, lo entienden, pero muy poco. La lengua que más se habla en la comunidad, y eso persiste hasta hoy, es el guaraní paraguayo. Y comentanos, directora, en qué consiste específicamente esta tarea que comenzó la Secretaría de Políticas Lingüísticas hace 3 años de documentación y de revitalización de la lengua guaná. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la ley dice, ¿verdad?, que la Secretaría de Políticas Lingüísticas debe encargarse de documentar todas las lenguas indígenas del Paraguay, revitalizarlas, en especial las que se encuentran en serio riesgo de extinción, y también nos debemos de encargar de la promoción y difusión de las lenguas indígenas, ¿verdad? Tuya ícola ñanerembiapo. ¿Y de cuántas lenguas indígenas hablamos en el Paraguay, directora? Y estamos entre 20 o 19 según el último censo, ¿verdad? No hay una certeza. No hemos realizado aún un censo lingüístico para poder establecer eso nosotros desde la Secretaría. Pero según los datos que manejamos de otros estudios, estaríamos entre 19 o 20 lenguas indígenas. Y comentanos sobre la tarea de documentación y revitalización, ¿cómo vinieron trabajando, directora? Bueno, la documentación la trabajamos por un lado con la intención de resguardar la lengua en diferentes formatos, especialmente en formato de audio y algunos en formato audiovisual, ¿verdad?, de video. Y además de esto, hemos también trabajado porque a pedido de la comunidad, ellos quieren un diccionario y también quieren libros de historia en su lengua para que estos materiales puedan ser utilizados en la escuela y que desde la escuela también se vuelva a revitalizar la lengua, ¿verdad? No sabemos si vamos a llegar a eso, pero nosotros queremos cumplir con el deseo de la comunidad, ¿verdad?, que está haciendo también un gran esfuerzo para que su lengua sea realmente documentada. Nosotros en este momento tenemos, digamos, un archivo interesante en formato digital de la lengua, ¿verdad?, que seguramente con apoyo de algún estudioso, de algún lingüista, vamos a poder ir sistematizando. Tenemos también un diccionario que hemos iniciado con el apoyo del señor Nicolás Ginan y que seguramente vamos a buscar la manera de ir cerrando eso. No tenemos una fecha, pero está avanzado el trabajo, ¿verdad? Y por el otro lado, hay una experiencia de revitalización que más bien lo está llevando adelante la comunidad. En la comunidad, desde febrero del 2014,
ellos se han organizado y las abuelas están dando clases a todos los miembros de la comunidad, a los adultos, hombres, mujeres, a los niños, a los que quieren aprender la lengua los fines de semana. Tienen clases de 1 a 2 horas cada fin de semana. Además de esto, las abuelas, y como te decía, fuimos descubriendo también con el paso del tiempo de que existían otras personas que entendían la lengua y que estas personas también ya ahora se animan un poco más a hablar. Entonces están hablándole a los niños. Las abuelas a sus nietos o a los vecinos están hablando otra vez en su idioma. Y ellos también insisten mucho en que la lengua tiene que ser revitalizada desde la familia. ¿Verdad? Eso es muy importante porque es una decisión que se tiene que tomar en el seno de cada familia y finalmente en la comunidad, ¿verdad? Y creo que en ese sentido ellos están en buen camino porque están haciendo este esfuerzo. Y como te decía, en este momento ya los niños, no te digo que te van a mantener una conversación fluida, pero ya comprenden algunas direcciones, inclusive ya están dando unas respuestas breves. Se está volviendo a usar entonces la lengua en la comunidad. ¿Estamos hablando de una lengua que tiene desarrollo en la oralidad nada más, directora, o esta lengua ya es también escrita? Y la verdad que no tiene un desarrollo escrito todavía. Tenemos los aportes de Hannes Kallis, es un lingüista. Que es un lingüista que está en nuestro país, que ha estudiado mucho la lengua guaná y que ha proveído a la comunidad de un material de relatos y también de un material de guía didáctica para el docente para que vuelva a enseñar guaná, ¿verdad? Esto evidentemente no se usa. Porque también, sumado al poco uso de la lengua, estos materiales solamente pueden ser leídos por algunas personas alfabetizadas, ¿verdad? Entonces ahí hay una dificultad porque los materiales están totalmente en guaná. Pero ¿quién sabe leer guaná? Es el problema. Porque las personas que saben hablar guaná no leen. Las abuelas son analfabetas. Las abuelas son analfabetas y las personas que saben leer no saben hablar guaná. Entonces tenemos dificultades para que estos textos realmente sean funcionales en la comunidad. Pero no obstante, el esfuerzo siempre sigue, se persiste con esa intención y esperemos que en algún momento realmente podamos llegar a usar estos materiales que realmente son muy buenos. Según lo que hemos podido constatar, ¿verdad? Con la lectura que ha hecho don Nicolás Ginan cuando estuvo en la comunidad y los temas que fueron tratados en los relatos y todo eso hacen a la historia del pueblo y a todo lo que fue llevándole desde el otro lado del río Paraguay, desde la región occidental hasta la región oriental. Y creemos que en algún momento estos libros puedan llegar a ser nuevamente funcionales en la comunidad, ¿verdad? Y como te digo, esto es lo que tenemos en este momento de registro escrito de la lengua y no tenemos nada más aún. Y en el aspecto de la promoción de esta lengua con la que trabajan, directora, estos archivos que vinieron acumulando ustedes tanto en formato audio como en audiovisual, ¿eso se va a disponer en algún momento dado? ¿Se va a difundir a través de la página web o por otros medios para que otras personas que estén interesadas, puede ser un estudioso de la lengua, un interesado, un investigador o simplemente un curioso que quiera escuchar cómo se pronuncia esta lengua, va a estar disponible para el público? Bueno, nosotros entendemos la promoción en 2 vías, Arnaldo. Por un lado, la promoción comunitaria para que la lengua pueda ser usada nuevamente en la comunidad, ¿verdad? Y hacemos la promoción de mostrar estos materiales en la comunidad. Estamos planificando para diciembre hacer algo así como un ciclo de cine, de materiales audiovisuales que hemos producido y compartir con ellos, ¿verdad? Como
una estrategia tanto de promoción como también de revitalización de la lengua. Ahora, la otra vía es la promoción a nivel nacional de la realidad lingüística de los pueblos indígenas, ¿verdad? En ese sentido, nosotros siempre estamos aportando a los medios de comunicación que se acercan a nosotros, la experiencia, la realidad de los pueblos con los cuales estamos trabajando. Y también muy pronto vamos a disponibilizar algunos materiales ya producidos. Ahora, el archivo que tenemos, eso todavía va a pasar seguramente un tiempo porque tenemos que elaborar como una base de datos de todos estos materiales que estamos elaborando. Y bueno, finalmente seguramente tenemos que decidir con la comunidad si ellos están de acuerdo de que estos materiales estén disponibles para todo el público o estarán disponibles solamente para los estudiosos, ¿verdad? En ese sentido, creo que va a pasar todavía un tiempo hasta que tomemos una decisión. Pero los materiales que sí han sido ya producidos como material audiovisual sobre el pueblo, inclusive en la lengua misma, estos materiales van a ser presentados y van a ser difundidos en la sociedad nacional. Además, si miramos desde los inicios de esta tarea, pasaron 3 años, para algunos quizás sea mucho tiempo, pero si hablamos del proceso de revitalización o de documentación de una lengua, es corto este plazo, ¿verdad, directora? No es un trabajo rápido este desafío. Exactamente, Arnaldo, es un trabajo muy lento. Nosotros siempre miramos cómo se va desarrollando el trabajo con la lengua guaraní, ¿verdad? Que aunque ya tiene su alfabeto, en este momento todavía la academia tiene que ir resolviendo muchas cuestiones que hacen a la lengua para que la lengua finalmente se desarrolle seguramente hasta cierta medida y siga desarrollándose, porque esa también es una tarea de nunca acabar, ¿verdad? Pero realmente es muy lenta. Nosotros somos muy conscientes de eso. En la comunidad, al principio, fue como que si nosotros en un año ya vamos a lograr... Con todo el entusiasmo al iniciar el trabajo y todo. Sí, pero eso también ahora ya fue comprendido por ellos, ¿verdad? Ya entienden que el trabajo es lento y ya no se frustran, porque también pasamos por todos esos momentos y seguramente que vamos a seguir pasando, ¿verdad? Que hay momentos en que uno como que se desanima, se desmotiva, se frustra porque querés hacer algo y no sale, y el proceso de aprendizaje de una lengua es lenta. Además que tenemos que y sabemos, ¿verdad?, que la lengua se aprende usando. Entonces, en la medida que generemos espacios para que la lengua nuevamente pueda ser usada en la comunidad, seguramente también este trabajo va a ir, siendo un poco más rápido, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso de construcción de estos espacios y creemos que en este momento es un momento muy bueno, porque tuvimos una experiencia muy enriquecedora hace como 15 días. Justamente le iba a preguntar eso. El 17 de octubre último realizó la SPL conjuntamente con la comunidad este conversatorio que lleva por título El pueblo guaná levanta su voz, vive, siente y habla al Paraguay. Se realizó esto en la gobernación de Concepción y entonces nos vas a comentar la experiencia de este conversatorio. Sí, bueno, vos sabés, Arnaldo, que nuestra filosofía siempre desde la dirección, desde la secretaría, es no hablar por los pueblos indígenas, sino que darles a ellos mismos el micrófono, darles a ellos el protagonismo, ¿verdad? Nosotros estamos siempre con esa política de trabajo y hemos realizado ya varios conversatorios en Asunción, donde vinieron los miembros de la comunidad, inclusive las abuelas, el líder, ¿verdad? Y conversaron con la gente que participaron de estos eventos. Pero en un momento pensamos, ¿y en Vallemí? ¿Y en Concepción? ¿Quién sabe de todo el esfuerzo que está realizando? Ahí a nivel local. A nivel local, ¿verdad? Entonces buscamos el apoyo de la gobernación de Concepción
y organizamos esta actividad que realmente fue un éxito. Tuvimos la participación de diferentes organismos locales de Concepción, tanto públicos como privados, representantes de universidades, de educación. Y estuvieron, digamos, un alto porcentaje de los miembros de la comunidad Río Apa, entre las abuelas, el líder, adultos, hombres, mujeres y niños, ¿verdad? En primer lugar, ellos hablaron, contaron su experiencia, contaron sus pesares, sus sueños y, por supuesto, después abrimos el espacio de interacción con el auditorio, ¿verdad? Para cerrar esta actividad, presentamos algunas muestras de lo que ya es el resultado de este proceso de revitalización, donde los niños y también jóvenes y algunos adultos, algunas mamás participaron de pequeñas, breves dramatizaciones en la lengua guaná. Eso es lo más interesante, que se haya hecho en la lengua propia del pueblo. Sí, realmente fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, porque estaban los niños volviendo a hablar la lengua en diferentes situaciones que hacen a la vida comunitaria y también a aspectos culturales. Y le estábamos mostrando a la comunidad de Concepción que esta riqueza tienen en Concepción, ¿verdad? Y a nivel comunitario también es muy importante porque ellos en este momento sienten como que si realmente el esfuerzo que están realizando es valorado por otros, ¿verdad? Como los no indígenas, inclusive por los mismos indígenas, ¿verdad? Y queremos volver a repetir esta experiencia, pero ya lo queremos hacer también en Vallemí, porque como te dije, si bien en este tiempo hemos realizado varios conversatorios en la capital, en Asunción, todavía no lo habíamos hecho a nivel local. Lo hicimos en Concepción el 17 de octubre pasado y en diciembre queremos hacerlo en la comunidad misma y invitarles a todos, a toda la sociedad vallemiense, ¿verdad? A participar y del distrito de San Lázaro a participar, a conocerles y a ver cómo está trabajando la comunidad Río Apa por revitalizar su lengua y cuánto ya lo han logrado, ¿verdad? Eso se demostró claramente en este conversatorio cuando mencionaste que estuvieron involucrados niños, jóvenes y adultos en estas pequeñas presentaciones donde utilizaron de vuelta la lengua propia del pueblo. Y yo diría que fue un hecho histórico esto que se dio, porque si en el pasado estuviste mencionando que estudiosos, lingüistas, ya han catalogado como una lengua muerta, o imposible de salvarla, y que se dé esto, que las nuevas generaciones vayan utilizando de vuelta, no vamos a decir que ya está salvada la lengua guaná, pero estas señales que se van dando tampoco vamos a negar y vamos a reconocer que hay avance en este proceso de revitalización. Y si se mantiene este ritmo, yo creo que irá subiendo y el entusiasmo también, que eso se va a contagiar. Y si vos me hablas de que son orgullosos ellos de ser guaná y de hablar su lengua propia, entonces me parece que están en un buen camino, directora, en el proceso de revitalización de la lengua. Sí. Creemos que sí, Arnaldo. Tenemos muchas esperanzas de que realmente estamos en un buen camino. Y como vos decís, nunca tendremos la certeza de que la lengua realmente haya sido salvada, ¿verdad? Como lo referís vos. Pero sí hay un esfuerzo en la comunidad. Esto no se puede negar. Hay mucho interés. Y en este momento hay un interés interno y también hay un interés externo por apoyar también a la comunidad Río Apa en este proceso. Y eso es importante, es un momento realmente que tenemos que todos valorar, apreciar y buscar la manera de sostener, ¿verdad? Porque también esa es una situación un poco difícil con el escaso presupuesto que nosotros tenemos desde la Secretaría.
cuesta un poquito sostener este trabajo. Y en ese sentido, el trabajo con esta comunidad, donde el compromiso de parte de la comunidad, de los miembros, del líder, es fundamental, es lo que hace también que este trabajo pueda ser sostenido, ¿verdad? Además del apoyo de las instituciones estatales, ¿verdad? Tuvimos, por ejemplo, en el conversatorio, el compromiso de la Gobernación de Concepción de apoyarles para el desarrollo de la artesanía y la venta de la artesanía, inclusive en Concepción. Porque ese también es un aspecto, Arnaldo, que no te he mencionado, pero que me parece importante. Cuando nosotros llegamos allá, se elaboraban pantallas, algunos canastos, algunos sombreros, pero lo hacían solamente las abuelas, las mismas abuelas que hablan la lengua. A raíz de este trabajo que estamos realizando y en el que le estamos acompañando, las abuelas también volvieron a enseñar a hacer la artesanía a las niñas más jóvenes. Y en este momento hay mucha gente ya que está aprendiendo a hacer sombreros, que está aprendiendo a hacer el canasto. Y esta también puede ser una manera de que la comunidad logre que entre en algún tipo de dinero, ¿verdad? Por la venta de las artesanías. Quizás sea también un poco más adelante, porque como ellos también mencionaron, aunque han vuelto a revitalizar esta práctica, a raíz de que el territorio es muy reducido, la materia prima también es reducida. Sí. Entonces son muchos factores que hacen, ¿verdad?, que esto pueda seguir fortaleciéndose. Necesitamos garantizar un territorio, necesitamos ampliar este territorio y necesitamos que ellos cuenten con las materias primas para que puedan elaborar estos productos y que estos productos finalmente se conviertan en un medio de vida para ellos. Por un lado, ese aspecto, ¿no? El aspecto económico, y mencionaste estos elementos que hacen a la cultura del pueblo guaná y que estaba conservada también en la memoria de estas 4 abuelas que conservan la lengua. Cuando hablamos de fortalecer o de recuperar una lengua, no se puede hacer de manera aislada, me imagino yo, que la propia cultura de este pueblo, porque la lengua es nada más que un vehículo transmisor de toda una cultura que viene detrás, ¿no? Y entonces se mira también ese aspecto de recuperar, por ejemplo, los elementos culturales que hacen al pueblo guaná. Ellos sí siguen practicando sus cantos tradicionales, estas danzas que tienen. Bueno, en realidad también eso se ha comenzado como a revitalizar nuevamente. En la comunidad ya muy pocos conocen de estos cantos, ¿verdad? Y precisamente una de las mujeres, de las abuelas, es también la que canta, ¿verdad? Tenemos que ver la manera en que ellos puedan pasar estos saberes a la población más joven para que no se muera con ellos, ¿verdad? Pero al otro lado del río Paraguay, por ejemplo, en Riacho Mosquito, en una de las comunidades, existen todavía algunos ancianos que conocen las prácticas de los bailes, por ejemplo. Y tuvimos también una linda experiencia el año pasado, en diciembre, cuando vinieron de las otras comunidades a apoyarles a la comunidad Río Apa, para que la comunidad, los niños de la comunidad, los jóvenes de la comunidad, que no han tenido la experiencia de vivenciar un baile propio de ellos, lo pudieran hacer, ¿verdad? Tuvimos en ese momento un día de lo que sería el baile mbuku, que es un baile que se realiza como para ahuyentar la tristeza, como para superar la depresión por alguna pérdida, ¿verdad? En ese momento tuvimos una pérdida en la comunidad de una señora. Entonces se preparó este baile para que la comunidad nuevamente tenga la alegría, la felicidad y pueda hacer que los familiares y todos los seres queridos de la persona que ha fallecido, ¿verdad? Pueda superar este momento de tristeza. Y
Y fue muy lindo también ese momento, muy importante para este proceso que estamos viviendo con ellos, el momento de vivir ese baile que duró un día, ¿verdad? Donde también nos acompañó la señora ministra, que pudo vivenciar este baile. Y bueno, son muchas cosas, hacen también a la alimentación, inclusive a las prácticas de los cultivos, o sea que no es solamente la lengua y la lengua, ¿verdad? O sea, tenemos que verle al ser humano de una manera integral con su lengua y todos los aspectos que hacen a que esa lengua tenga significado. Porque con el desarraigo que habíamos comentado antes, precisamente sucedió eso, que en un contexto nuevo, las cosas nuevas que encontramos ya tienen nombre en otro idioma, ¿verdad? Y bueno, lo que buscamos un poco es asegurar espacios ahora donde la lengua pueda volver a tener funcionalidad, ¿verdad? Que no es una tarea fácil, pero le están encontrando la solución, digamos, las mismas hablantes, las abuelas mismas con el líder y están haciendo este trabajo. Ahora nomás me viene a la mente, directora, y cómo se vinieron dando las cosas desde los inicios de la Secretaría como institución, su propia creación, y si retrocedemos un poco más, la propia promulgación de la Ley de Lenguas que crea la Secretaría como institución, y luego la incursión de ustedes desde la dirección a esta comunidad. Y me imagino nomás, si no se hubiera dado estas cosas, y si estas abuelas desaparecían o se volvían más viejas, y si llegaba tarde la secretaría y si se pierde a estas 4 abuelos, si se perdía en otro momento, significaba la pérdida de esta lengua y de la cultura prácticamente del pueblo guaná, directora. Así mismo es. Las abuelas son muy conscientes de eso. Ellas dicen, nosotros queremos dejar de herencia nuestra lengua para nuestra gente, ¿verdad? Ellas son muy conscientes de que si no hacemos este trabajo, si no sostenemos, ellas en algún momento se van a ir, nos van a dejar y se va a ir también la lengua. Efectivamente es así. Como decías, tampoco podemos garantizar de que en este momento la lengua ya está salvada, ¿verdad? Pero por lo menos hay un inicio, y además hay una movilización. Por el hecho de tener ya documentados varios materiales de la lengua, por lo menos ya hay archivos que estudiar para poder conocer por lo menos algunos aspectos de esta lengua y eso hacer conocer al mundo, ¿verdad? Porque en otro momento no teníamos ni siquiera eso. Claro, sí, suponiendo que este proceso no prospere, que en algún momento se corte, que puede ser, ¿verdad? No hay certeza absoluta de nada, ¿verdad? Pero en esos casos sí, efectivamente, si algún estudioso o algún miembro de la comunidad mismo que se interese y quiera conocer su lengua, y por qué no estudiar lingüística y estudiar la lengua de sus antepasados, sí va a tener un archivo, va a tener una base de datos a la cual acceder. Sí, eso por lo menos está garantizado, ¿verdad? Y seguiremos ampliando, engrosando más este archivo también. Y ya para irnos, directora, ya estamos llegando a la parte final de nuestro espacio del día de hoy. Por último, le quiero preguntar algo. Si hablamos como Estado dentro de sus funciones, ¿es una inversión salvar una lengua indígena y por qué? Claro, es una inversión siempre, Arnaldo, porque es salvarle al ser humano mismo, porque la lengua es un derecho que tenemos tan inherente al ser humano. Y si no invertimos en el ser humano, ¿en quién vamos a invertir? Si nosotros pensamos en un desarrollo económico, pero si no invertimos en el ser humano que pueda administrar y vivir este desarrollo económico, entonces, ¿para qué un desarrollo económico? O sea, invertimos en el ser humano, entonces tenemos que invertir en la lengua, porque la lengua es inherente al ser humano. Vivimos en la lengua. Entonces, de todas maneras, desde todas las perspectivas, para mí es una inversión, y es una inversión en el ser humano. Y el Estado tiene que invertir en su pueblo, en
en la sociedad, tiene que invertir en ese ser humano que hace la sociedad. Además se pierde una lengua y se pierde toda una sabiduría, una cosmovisión, una cultura, una civilización, todo lo que hay detrás de una lengua, directora. Efectivamente. Y se pierde también la persona que pierde sus orígenes, sus raíces, ¿verdad? Y quedamos algo así como híbridos, ¿verdad? Como que no sabemos muy bien quiénes somos. Entonces, sí, el Estado tiene que apoyar, tiene que seguir invirtiendo en estos procesos. Y, por supuesto, también cada pueblo, cada comunidad también tiene que poner de su parte, ¿verdad? Porque los compromisos son también muy internos en las comunidades. Ni siquiera por el hecho de que esté en la ley nada más y que lo haga de manera obligada, sino porque es una cuestión humana, como lo dijiste, directora. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo, en este espacio y por hacer conocer esta tarea que están llevando adelante, directora. Muchas gracias. Ahuillén de Babey Arnaldo. Ahuillé, directora. Derlis Villalba, Babeise Moinureje, Anga Ambue, Arapoteima, Ambue Viernes Peña, me llevo Toñón Dive, Coba Copa Ume, Paraguay ETE, un programa oficial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Muchas gracias por la sintonía. Peinaco ara por aitepe un guajeju ameco tembiapo jeraba Paraguay ETE. Iñasaire tia erirema cotembiapo. O aguilleme eo pabeteba o yapusacaba ecuepe. El programa oficial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas Paraguay ETE agradece a todos ustedes por la sintonía. Hasta dentro de 2 semanas. Ñaño genduyelpebe. Toikobe hata jesain coñanereta. ¡Viva! ¡Viva el Paraguay!